buenas tardes. No sé si sea mucho pedirte que los que están al fondo se recorran un poquito para enfrente. Somos pocos pero bendecidos. Le comentaba al culto de la mañana que me siento muy bendecido, así como tú, por muchas razones. Dios ha sido bueno conmigo en este tiempo. Primera, porque ya tenía rato que no me daban la bendición, la oportunidad de compartirte la palabra. Es una responsabilidad para mí, es un compromiso delante del Señor. Y por otro lado, hoy me acompaña mi esposa, en la mañana me acompañó mi hijo, entonces es un motivo de gozo para mí. Te voy a pedir de favor que abras tu Biblia, que me acompañes en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6. Si ya estás listo, me dices amén, por favor. Ay, ay, ay. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En la semana tenía yo la oportunidad de mandarle un mensaje a un hermano que ha dejado de venir de la iglesia. De pronto les mando mensajitos de cómo están, cómo se sienten. Y les comentaba en la mañana que yo considero que hice lo correcto. Yo le mandé un mensaje saludándolo, no fue con el afán de exhibirlo, con el afán de hostigarlo, de molestarlo, pero yo sentía como que un cierto rechazo. Entonces yo me quedé analizando si había sido imprudente el mensaje que yo le había mandado, y por supuesto que no lo fue, porque no fue la intención. Entonces a veces nosotros mismos nos vamos creando barreras, nosotros mismos nos vamos prejuzgando. Y esta era la confirmación de la palabra que te comparto el día de hoy. Primero, el Señor siempre me habla a mí, yo tomo la palabra para mí y yo te la comparto. Y yo espero en Dios que también Dios hable a tu vida como habló a la mía. ¿Sí? Dice Dios: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. A veces nosotros, cuando ya tenemos más tiempo en el evangelio, de pronto no somos tan suavecitos con los hermanos recién convertidos. En este caso, el hermano al que yo le mandé el mensaje no es un hermano nuevo, afortunadamente, ¿no? Pero ¿qué hay si hubiese sido un hermano recién convertido que está conociendo de la palabra? A veces un mal comentario, una sonrisa mal aplicada, lo puede tomar como una agresión y puede ser motivo de que él decida ya no venir a la iglesia. A veces, por lo que pasamos en el mundo, allá afuera, el desamor, la indiferencia, y cuando llegamos a un lugar donde se supone que hay amor, donde se supone que se practica el amor, y resulta que no lo encontramos, nos causa una decepción. Y a veces es motivo de que la persona no necesariamente tiene que ser un niño o un joven, a veces tiene que ser un adulto. Dice Jesús, cualquiera que haga de tropezar a uno de estos pequeños, una persona que está aprendiendo de la palabra de Dios, Dios nos ve como unos pequeños, como unos niños, porque vamos a empezar a aprender a caminar
en las cosas de Dios. También dice la palabra que es necesario, dice que es necesario que haya tropiezo. El mundo nos puede dar tropiezos, pero dice, ay de aquel hombre por el cual venga el tropiezo. ¿Sí? Les comentaba en la mañana que la piedra de molino de asno es una piedra gigante, es una piedra redonda donde le ponen una polea o un palo y amarran al asno y empieza a girar el asno, empieza a girar y con esa empiezan a trillar el trigo. Es una piedra muy pesada. Esa piedra, imagínate amarrándotela o amarrándosela a alguien al cuello para que se vaya hasta el fondo. De esa gravedad lo ve Dios, lo ve Jesús. Jesús es el que está hablando y dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeños. Entonces, nosotros como hermanos mayores, de muchas maneras podemos hacer tropezar a uno de estos pequeños. Te decía, con una actitud, a veces nos paramos en la puerta, me imagino que aquí no sucede, pero a veces estamos recibiendo a los hermanos en la puerta o no sé, dándoles un lugar, pero a veces no lo hacemos como realmente lo debemos de hacer, como Jesús lo hizo en su momento cuando estuvo aquí en la tierra. Sí, a veces ponemos esa cara agresiva, decimos en el ejército, con esa cara de sargento mal pagado, con una actitud de orgullo, ¿sí? A veces queremos corregir al hermano. El hermano empieza a caminar, empieza a conocer las cosas de Dios. Y dice Jesús, es necesario que haya tropiezo. Un pequeñito, un bebé de 1 año y medio, de 2 años, que empieza a caminar, cualquier cosa insignificante lo puede hacer tropezar. Les compartí en la mañana que uno de mis hijos empezaba a caminar y la rebabita del concreto se tropezó, se cayó de frente, se abrió la frente. Mi esposa estaba sola, tuvo que llevarla al hospital, pero fue algo insignificante, fue algo muy pequeño que apenas si se notaba ahí en el suelo, y eso fue algo que lo hizo tropezar. Y a veces, cuando nosotros estamos conociendo de la palabra de Dios, a veces algo tan pequeño nos hace caer, nos hace tropezar. Y nosotros como hermanos mayores, ¿cómo debemos de actuar ante la caída, ante el tropiezo de uno de estos pequeños? Yo no me imagino, yo no lo hice, pero no sé si hay alguien aquí que tiene pequeños y de pronto el pequeño se cae. A lo mejor por estar de necio sí te dan ganas de darle con el cinturón porque se cayó. Le dijiste 10 veces que te vas a caer y se cae. Y a lo mejor sí te dan ganas, pero cuando tú ves el llanto, ¿tú qué haces? Vas y lo recoges con amor, lo levantas, le sobas y le dices a lo mejor, oye, es que te lo dije, ¿sí? Y de esa manera el Señor quiere que nosotros veamos a nuestros hermanos menores, los que tenemos más tiempo conociendo de la palabra. De esa manera quiere el Señor que tengamos un cuidado especial de nuestros hermanos menores. Te decía que desde marzo me dieron la oportunidad de compartir la palabra y ahorita traigo 2 palabras. Una es para los hermanos mayores y otra es para los menores. Pero me quiero enfocar más en los hermanos menores. Los hermanos mayores tenemos una responsabilidad con los pequeños. A todos nos ama Jesús por igual, pero Él tiene un cuidado especial por el que viene llegando, del maltrato, de la indiferencia. Entonces, tenemos una responsabilidad, hermanos, como mayores, de tener el cuidado especial en nuestros hermanos. ¿De qué manera están caminando en la fe?
Como los pequeños que de pronto ven algo y se lo echan a la boca, ven algo raro y lo quieren probar, lo quieren chupar. Y si recordemos cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, queríamos saber todo acerca de la fe. ¿Quién es el predicador más reconocido? ¿Cuál es el grupo de alabanza que está de moda? No sé todo. Y nos metemos a internet y nos ponemos a investigar. Pero sabes, no todo lo que está en internet es bueno para nosotros. No todo lo que está en internet tiene algo positivo para nuestro crecimiento. Así como un pequeño que debemos tener cuidado en qué le damos de comer, qué le alimentamos o qué no debe de comer. Así también nosotros, cuando estamos conociendo de la palabra, debemos tener cuidado qué nos llevamos a la boca como alimento espiritual. Nosotros aquí durante este tiempo de pronto nos han acompañado invitados por los pastores, pero no siempre es la palabra correcta para esta iglesia. Y de pronto, y la misma Biblia lo dice, retén lo bueno, desecha lo malo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una cierta madurez, vamos a decir, no, esa palabra que dijo el hermano como que no cuadra. Y ya estará de ti que tú la aceptes o que la deseches. Pero a veces cuando estamos recién convertidos, todo queremos absorber. Les comentaba que de pronto queremos ir de congreso en congreso, que nos oren. Yo en lo personal tuve la bendición de tener al pastor cerca, y cada vez que yo tenía una duda iba y le preguntaba. De hecho, cada vez que yo me iba a Franco, antes de que me fuera a Franco, todos los días yo iba y le tocaba. Y ya, pásale, ¿qué pasó? Oiga, es que ya me voy a mi casa y luego pues necesito que ore por mí. Yo sentía esa paz, yo tenía esa bendición que a lo mejor ustedes no tienen por la cantidad de hermanos que ya somos. Sí, pero a veces queremos que los hermanos estén concentrados en lo que me pasa, en lo que me sucede, ¿sí? Y de pronto por ahí, a manera de broma, llegamos y, pastor, tuve un sueño. No, queremos rápido que nos atiendan, y eso es bueno, pero para eso estamos los hermanos mayores, para estar pendiente de los hermanos menores. Pero sabes, la palabra, me quiero enfocar más en los hermanos menores. Por ahí supe, hay muchas formas de que nosotros podamos ser piedra de tropiezo para los pequeños. Por ahí estaba escuchando el caso de una chica. En ese tiempo era una joven. Tal vez los jóvenes no la ubiquen, pero hace años a Gloria Trevi junto con un grupo de personas las metieron a la cárcel, y entre ellas estaba una chica, María Boquitas. No sé si escuchaste el caso de ella. Ella estuvo en la cárcel en Brasil, escuchó la palabra en la cárcel. Antes de que la extraditaran a México, ella conoce la palabra de Dios. Ella se bautiza antes de llegar a México, y una vez que llega aquí a México, después de cierto tiempo le dan la libertad, y lo primero que ella hace es ir a una iglesia. Llega a una iglesia, la invitan a un campamento de jóvenes, después la llevan a un lugar para que ella diera su testimonio. Ella era recién convertida, tenía poco de conocer el evangelio. Al llegar a la iglesia, yo no me imagino pero ella traía todavía cierta cultura. Ella me parece que era cantante o no sé. Entonces llega a una iglesia y se levanta un varón y la empieza a cuestionar. ¿Qué clase de conversión tienes tú? Si todavía traes el piercing, todavía traes el tatuaje. Ella se dio la vuelta y se salió de la iglesia. Ella ya jamás regresó a la iglesia. Cuando yo escuché ese caso,
a mí honestamente me dolió, me entristeció, porque a veces así nos portamos en la iglesia como hermanos mayores. A veces creemos que por la sabiduría que Dios nos ha dado, por el tiempo que llevamos, nos creemos con el derecho de poder criticar, de poder juzgar al hermano menor. Esta chica no quiso saber más del evangelio. Y sabes, un día nosotros como hermanos mayores, un día le vamos a dar cuentas a Dios por esas almas que un día llegaron. Tal vez nosotros no les compartimos, pero alguien, el Espíritu Santo, las trajo con una necesidad. Y con una actitud incorrecta de nuestra parte, a veces somos piedra de tropiezo. Si tú te das cuenta, en el mundo, allá afuera, no vamos muy lejos. Pasas, hay alguien que está en la calle, tal vez con una necesidad, y pasamos derecho, hacemos como que no vemos, la indiferencia. Y a veces esa indiferencia la traemos aquí a la iglesia. A partir de ahora quiero enfocarme en los hermanos pequeños. No sé si hay aquí hermanos pequeños, o si tienes o estás mentoreando a un hermano pequeño. Debemos tener cuidado. El hecho, hermano, que te acabas de convertir, el hecho de que tú ya conociste a Dios, le entregaste la vida a Jesús, no quiere decir que ya no vas a fallar. De hecho, aquí Jesús está diciendo: los tropiezos son necesarios, porque los tropiezos nos van a enseñar a caminar de la manera correcta. Hace un rato me mencionaba a mi hijo, no recordaba la caída, tiene una cicatriz. Dice: yo me caí porque me eché de la resbaladilla de cabeza. O sea, hizo algo que no tenía que hacer, sin embargo lo hizo y se lastimó. Y le aseguro que ya no lo volvió a hacer. Entonces los tropiezos son buenos, son necesarios, porque los tropiezos van a ser parte de nuestro caminar, ¿sí? El caminar en Cristo y el caminar allá afuera no es fácil, no es nada fácil, es complicado, pero es un proceso necesario que Dios pone para nosotros. Es necesario que nosotros tropecemos, pero cada vez que caigamos, nosotros como hermanos mayores, ¿qué vamos a hacer cuando vemos al hermano que tropezó, que se resbaló? Es decir, que cometió un pecado, que tal vez venía batallando con el alcohol y de pronto vuelve a regresar al alcoholismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hermanos mayores? ¿De qué manera le vamos a ayudar a levantarse? O como todo mundo, lo más fácil es señalar. ¿Ya viste? ¿Sabes? Cuando una persona llega a Jesús con problemas de alcoholismo, drogadicción, adulterio, problemas, pecados más marcados, el diablo va a hacer todo lo posible por regresarte de donde Dios te sacó. Y te va a poner una cerveza y te va a poner otra y alguien te las va a invitar. De tal manera que te haga caer, y cuando te haga caer es el primero que va a llegar y te va a decir: pues no, que ya la habías librado. Es el primero que te va a condenar, es el primero que te va a acusar y te va a decir: hipócrita, ayer, el domingo pasado, estabas en la iglesita ahí levantando y aplaudiendo, y ahorita ve cómo estás. Va a ser el primero en recriminarte, pero sabes, no le hagas caso. No le hagas caso, porque él mismo te llevó a ese lugar, pero él mismo te está atacando. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, como hermanos mayores? Si vamos a tomar el papel de juez, de señalar qué es lo más fácil, o de levantarlo con amor. Te decía, el hecho de que tú ya estás de este lado, del lado de caminando con Jesús, no es garantía de que tú no caigas, no es garantía de que tú ya traigas tus alitas y ya sientas que andas flotando. A lo mejor sí, pero eso Dios no lo dice. Si un día te dijeron: no, tú ven a Jesús y aquí se te acaban los problemas, te mintieron, hermano, porque los problemas siguen. Yo hasta ahorita no he conocido una persona que no tenga problemas.
Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero sabes, cuando traemos esas dificultades, esas cargas a Jesús, Él es el que nos empieza a obrar de una manera sobrenatural. Empezamos a ver el favor de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos una tarea grande, hermanos. Tenemos un compromiso grande como hermanos mayores. Yo principalmente, yo les decía en la mañana, yo no me considero de toda la iglesia, yo soy el hermano más viejo que está aquí. Desde que se formó la iglesia, Brandon tenía, ¿qué? 10 años aproximadamente. Entonces, yo soy tu hermano mayor, yo tengo una responsabilidad con el Señor, pero también una responsabilidad contigo, ¿sí? Es muy difícil, yo siempre he dicho, es muy difícil hacer lo correcto y más cuando nadie te ve. Pero sabes, cuando tú te esfuerzas por hacer lo correcto, Dios te premia, Dios te bendice. Los problemas ahí están, siempre va a haber problemas, pero sabes, tú vas a ver siempre el favor de Dios moviéndose en tu vida. El favor de Dios siempre obrando en tu familia. Entonces, ¿vale la pena estar de este lado? Sí vale la pena. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, hermano. Si yo te dijera, por todo lo que he pasado en estos años, no han sido nada fáciles. Ha sido muy complicado. Pero sabes, Dios me ha enseñado a esperar. Dios me ha enseñado a esperar. Dios me ha enseñado a estar perseverando. Y Él me ha recompensado de muchas formas. Una de las formas que Él me ha recompensado es en la salud, es en ver a mi esposa, en ver a mis hijos sanos, en ver a mis hijos adentro de la iglesia, y yo no tengo problema con andarlos buscando en dónde están, o que ya son las 5 o 6 de la tarde. No, ellos, es más, a veces me cuesta sacarlos de la casa, pero es una bendición estar en los caminos del Señor. El hecho de que nosotros estemos caminando con el Señor no quiere decir que no fallemos. Y cada vez que nosotros fallamos, llámese hermano mayor, llámese recién convertido, te decía, no es garantía de que no fallemos, pero cuando fallamos, el Señor no nos deja de amar. Hay un chico por ahí que le estoy compartiendo, él tiene problemas de drogadicción y me parece que hasta 15 días no lo he visto drogándose, pero de pronto vuelve a caer y me le acerco y lo saludo. Y él dice, es que Dios no me ama. Le digo, pero ¿por qué dices eso? Dice, porque es que he caído muchas veces. Dice, a veces siento que ya la libré y vuelvo a caer y vuelvo a fallar y vuelvo a fallar. Dice, entonces no tiene caso, Dios no me ama. Y le digo, no, esa es una mentira, esa es la mentira que el diablo pone en tu cabeza, ¿sí? Porque Dios es amor. Dice la palabra que Dios es amor y que Dios es eterno y que su amor es eterno. Y si Dios deja de amar, entonces Dios deja de ser Dios, porque Dios es amor. Y eso nunca va a suceder, tú y yo lo sabemos, eso nunca va a suceder. Dios no nos va a dejar de amar, pero tampoco Dios va a dejar de ser amor, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo que el diablo no quiere que sepamos tú y yo, que cada vez que fallamos, a veces nos alejamos de la iglesia, alguien nos manda un mensaje y pensamos que nos están acosando, pensamos que nos quieren exhibir. Sí, de pronto yo por alguna situación no vengo un domingo y el siguiente, créame, no me voy a pachanguear, me congrego cerca de una iglesia por alguna situación complicada para mí, pero yo me voy a congregar. Y de pronto llego aquí a la iglesia y me siento así medio raro, como si todo mundo me señalara, pero esa es la percepción que nosotros tenemos. Sí, nosotros a veces nos prejuzgamos, pero nos prejuzgamos mal. ¿Sí? Y cuando nosotros fallamos pensamos que todo mundo se dio cuenta y
ya incluso no nos queremos. Y a veces a mí me ha pasado. Yo de pronto dejo de ver a alguien y paso como si la Virgen me chiflara y no lo saludo malamente. Pero sabes, yo les decía en la mañana, hermano menor, si tú consideras que no has sido atendido de la manera correcta, si ya llevas 3, 4 domingos viniendo, acércate con el que va llegando, acércate y salúdalo. Salúdalo de la manera que te hubiera gustado que te recibieran. Y yo te decía, tú joven, tú hermano que estás aprendiendo, acércate con el hermano más viejo que veas y salúdalo. Te decía, allá afuera hay indiferencia y esa indiferencia nos la traemos para acá. Y a veces, yo me confieso, a veces a muchos hermanos de ustedes no los he saludado de mano. A veces por nuestro temperamento, por el lugar en donde crecimos, yo en lo personal no soy muy dado a saludar y eso, pero no es que no, esa cultura, te digo, a veces malamente la aplicamos, pero sabes, es tiempo, hermano. Dios nos llama a la unidad, y la unidad, todo lo que está escrito en la Biblia, nosotros debemos de practicarlo. La única manera de practicar la unidad es, si yo quiero, no sé, demostrar el afecto a un hermano, pues voy y lo saludo. Si el hermano no me saluda, pues yo me acerco. No creo que pase algo. No creo que me golpee por yo ir a saludarlo. Le voy a quitar tal vez unos segundos nada más de su tiempo. Pero sabes, es importante que nosotros practiquemos la unidad, porque pasa la gente y nos observa. Todos cuando estamos acá afuera, la gente nos observa cómo nos saludamos, la gente que está platicando, ¿sabes? Y la gente siempre ve las cosas malas, pero también ve las cosas buenas. A mí me ha tocado ir a lugares y yo digo, no, pues a mí me gustaría estar ahí, o me gustaría pertenecer a ese grupo o a esa iglesia, ¿sí? También hay lugares donde tú llegas y tú dices, no, ahí nos vemos, no quisiera estar ahí. Pero sabes, si tú consideras que debemos de cambiar en algo, empecemos nosotros por ser un factor de cambio. El Señor nos ama tanto, hermano, nos ama tanto que Él no nos va a dejar solos. Él va a estar siempre con nosotros a pesar de los errores que cometamos. Y no importa el tamaño del error, Él siempre va a estar con nosotros. Su amor es eterno, pero nosotros no tenemos que abusar de ese amor. Es decir, el Señor me ama, yo voy y la riego 80 veces y yo sé que 80 veces me va a perdonar. Sí, el Señor nos va a perdonar. Acuérdate, Él te ama, pero no ama el pecado. Les comentaba en la mañana que cuando todo está bien, cuando tú estás bien, cuando tienes un buen trabajo, un buen sueldo, tienes una casa, tienes tu familia sana, es fácil ser ateo, es fácil decir, no, ahorita no necesito de una oración, no necesito a Dios, es fácil. Les compartía que hace años fuimos a Sinaloa, fuimos con todo el batallón, y estando allá fue el pastor también, el pastor todavía estaba en el activo. Llegamos a Sinaloa y el pastor y yo éramos la botana de los compañeros, los cristianitos. Y siempre, todas las mañanas me preguntaban, oye, ¿cuánto diezmas? Le digo, pues el 10% de lo que gano. ¿Y cuánto es? Pues cuánto gana. Y ellos hacían cuentas, hacían números. No, pues por eso ya se quiere ir de retiro, pues se va a llevar una la nota. Y éramos la burla nosotros, todos los días. Estuvimos mes y medio aproximadamente allá. Después de unos días nos toca salimos a caminar. Como a las 5 de la tarde se nos desmayan 2 compañeros y me dice el comandante de la base, me dice, ¿qué hacemos? Hay que revivirlos, y ya los revivimos. Nos perdimos, andábamos perdidos.
Andábamos lejos, bueno, es más, no sabíamos dónde estábamos. A las 7, 8 de la noche, como que yo vi que empezó a entrar en una desesperación y me decía, ¿qué hacemos? Y yo decía, pues usted es el comandante, o sea, usted debe tomar una decisión. Como a las 9 de la noche llegamos a un lugar y dice, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos, la gente está muy, muy cansada y no falta el compañero que anda meneando por ahí, movió unas piedras y salieron unas víboras y yo dije, no, pues aquí no es seguro. Y él me vuelve a preguntar qué hacemos. Le digo, pues usted es el comandante. Ya como a las 11 de la noche cruzamos una barranca. Estaba peligroso, estaba lloviendo. Y se me acerca y me dice, tú que estás cerca de Dios, ponte a orar. Y le digo, pues eso es lo que estoy haciendo. Llegamos como a las 12, como a las 2 de la mañana a la base, cansados, no habíamos comido más que desayunamos. Regresamos después de un tiempo. Al compañero una de sus niñas se le enferma, dejó de caminar la pequeña, estuvo en el hospital y alguien ahí le compartió de la palabra. Alguien ahí le compartió hace un tiempo, hace como un mes y medio más o menos. Me lo encontré aquí en la Plaza Sedena. Su niña ya está grande, pero su niña no camina bien. Su niña estaba bien, podía correr. Y me saludó y me dice, ¿qué crees? Que ahora ya me congrego. Y yo le digo, gloria a Dios. El pastor y yo ya la habíamos compartido. Y te decía hace un momento, es fácil ser ateo cuando todo está bien. Cuando no sucede nada en tu casa. Cuando tu familia, tus hijos aparentemente están bien. Pero ¿sabes qué tuvo que pasar en la vida de este compañero para que tuviera que rendir su vida a Dios? Tuvo que pasar su niña una situación de enfermedad, una situación complicada para que ahora ellos puedan decirle, y te lo comparto no a medida de señalarlo. Dice la palabra de Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo mientras pueda ser hallado. Ahorita estamos bien, mañana no sabemos que Dios nos tenga. Yo te decía en muchas ocasiones, el pastor antes de que yo me convirtiera, el pastor me compartía y te decía, tal vez sepas mi testimonio, tal vez no lo sepas. Tuve que pasar una situación complicada, falleció uno de mis hijos para que yo pudiera entender que necesitaba de Jesús. Y yo a veces me pongo, es más, todos los días, han pasado 11 años. Y no hay día en que yo no diga, ¿por qué no fue de otra manera? Porque es fácil. Yo llegué a considerarme ateo. Mi esposa ya conocía de la palabra. Y yo llegué a pensar que lo que yo tenía, que no era nada, que era por mí, por mis fuerzas. Pero esa es otra de las mentiras que siempre llegan a tu cabeza. Y a veces las anidamos y aquí las tenemos. Y yo decía, sí es cierto, todo lo que yo tengo es porque yo le eché ganas, pero yo no tenía nada, absolutamente. Es más, tenía a una esposa y unos hijos, pero no era una familia. Tenía una casa en Irapuato que yo no la podía habitar porque estaba allá. O sea, en realidad yo no tenía absolutamente nada. Pero según yo, lo que yo tenía era gracias a mí nada más. Y te decía, esa es una mentira que el diablo pone. Dice Dios, búscame mientras pueda ser hallado. Y te decía, he cometido muchos errores durante estos años. Ha sido muy complicado.
pero Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno porque cuando hemos tenido dificultades en la casa, como pareja, como matrimonio, como familia, siempre Dios nos ha respaldado. Entonces, te decía yo, todos los días le doy vueltas al asunto y digo, ¿por qué no fue diferente? Escuché en una ocasión una persona, un pastor que estaba predicando y decía, Dios te llama de dos maneras, por las buenas o por las malas. Tú decides. Vas a escuchar muchas predicaciones, vas a escuchar muchas invitaciones a que corrijas el rumbo de tu camino, pero la decisión va a estar en ti. Desgraciadamente yo escogí la peor. En el caso del compañero que te menciono, pues también él escogió la peor parte. Decía este pastor, tú puedes llegar a Dios sanito, vivito y coleando, flojito y cooperando, que eso es lo que Dios quiere, o todo raspado y chipotudo. Y sabes, muchos llegamos de esa manera, porque no podemos ver la eternidad, solamente Dios. Si yo te dijera que el próximo año voy a hacer X cosa, pues sería mentirte, porque no está en mí, está en Dios que me permita llegar a ese tiempo. Dice la palabra que la vida es como la neblina, por un tiempo está, pero de pronto ya no está, y así es la vida de nosotros. Y hemos visto hermanos que han estado aquí en la iglesia y al siguiente día no están. Pero dice, la invitación de hoy es: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo hoy, porque mañana pueda ser demasiado tarde. Yo te voy a pedir de favor que cierres tus ojos. Esta palabra Dios me la habló a mí. Si Dios habló a tu vida, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que recapacites, que pienses por un momento. Si no hemos actuado de la manera correcta con nuestros hermanos menores, si los que somos menores hemos hecho algún berrinche, hemos hecho enojar a los pastores, a los hermanos mayores, si hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hermanos menores, ponte a cuentas con el Señor. Empieza a hablar con el Señor, empieza a decirle: Señor, si me he desviado, si he pensado que no vale la pena seguir contigo, es momento de que regreses. Él no te va a rechazar. Él no te va a condenar. ¿Sabes? El enemigo, el peor enemigo que puedes tener tú y yo, somos nosotros mismos, porque nosotros a veces somos muy duros. A veces hacemos algo malo y decimos: no, ahora sí Dios no me va a perdonar. Pero sabes, Él es el más interesado en perdonarte. Él es el más interesado en levantarte. Yo te pido que te pongas a cuenta y que le digas: Jesús, te necesito todos los días de mi vida para no seguir fallando, para no seguir cometiendo errores, para no seguir siendo piedra de tropiezo. Perdónanos, Señor, si como iglesia hemos sido indiferentes a las situaciones difíciles que suceden allá afuera. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Tal vez te sepas este canto, tal vez no te lo sepas, pero va a estar la letra ahí. Te voy a pedir que entones, por favor, este canto.
Dáselo fuerte. Dáselo fuerte al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la vida de tu siervo. Busquemos al Señor mientras tenemos vida, mientras tenemos aliento de vida. Él nos da las fuerzas para buscarlo